Buen día, Honduras. Nos visita en el estudio una personalidad preponderante del gobierno de la República, secretario de Transparencia y Lucha Anticorrupción, abogado Ángel Edmundo Orellana Mercado. Abogado Orellana, es un gusto tenerle aquí esta mañana. Gracias, igualmente estar aquí. Viene usted un día en que tenemos muchos temas en el tapete de las noticias nacionales y será muy auspicioso para nosotros conversar con usted para conocer algunos enfoques, puntos de vista suyos, reposados en este foro donde dejamos que hablen los invitados. Así es que usted tendrá la oportunidad de reflexionar. Gracias, muy amable, muy amable. Es hoy víspera del cumpleaños del doctor y general, ¿no? Que es mañana, 15 de marzo. 15 de marzo, sí. En marzo cumplen años muchas celebridades en Honduras. Dice que el 15 de marzo cumple años el doctor y general Tiburcio Carías Andino. Claro, que nació el 15 de marzo de 1876. Pero también un perseguido suyo. Modesto Rojas Modesto Rojas Alvarado. Sí. Que eran parientes, por otro lado. ¿Eran parientes? Por el lado de los andinos. Porque el papá de Rodas era Rodas Andino. El papá de Rodas Alvarado. La mamá era Andino. Ah, la mamá. Que era pariente de Alvarado Carías. Andino, la mamá de Rodas Alvarado. No, era Andino. Andino. El papá de Modesto Rodas se llamaba el papá. Ajá. Alvarado. Sí. Modesto Rodas Alvarado. La mamá era apellido Andino. Ah, muy bien. Entonces tenían parentela. Es decir, Modesto Rodas Alvarado, Andino era la mamá. El apellido de Andino era por la mamá. Ah, era por la mamá. Por la mamá. Por ahí venía la parentela. Así es. Venía. Bueno, en marzo también cumplió años el expresidente Carlos Flores, cumplió años también Roberto Suazo Córdoba. Así es. Hay otras celebridades como usted que es de octubre, ¿no? De cuando las lunas son más hermosas, ¿verdad? Usted es del 20 de octubre del 48. Caramba, ya veo que investiga a sus invitados usted. A mis amigos y a mis adversarios. Hace bien, sobre todo los adversarios, tenerlos cerca. A esos hay que tenerlos de cerca. ¿Usted qué signo es? Yo soy del 22 de octubre. Ah, pero usted ya no es Libra, ¿va? Usted ya es el que sigue. Bueno, normalmente Scorpio, ni Libra ni libre. No me rijo por ninguno de esos parámetros. Yo soy Libra. Usted es el que sigue, que es Scorpio, ¿va? Pues a lo mejor usted es Libra y libre, ¿no? No, yo soy Libra y liberal. ¿Usted sigue siendo liberal? ¿No, claro. ¿No es de libre usted? No, yo soy liberal. ¿Esa es su militancia permanentemente? Así es. Y bueno, y qué lástima que el partido está tan mal, hay que decirlo, porque hay que decirlo con todas las palabras relevantes para que los liberales entiendan que debemos rescatar el partido. En las elecciones pasadas, ¿por quién votó usted? No, hubo una alianza entre un grupo de liberales y Libre para votar por Eliseo Mara Castro. Hablemos de los temas de actualidad, doctor Orellana. Quisiera recibir de usted algunas inquietudes, algunas visiones sobre diversos aspectos nacionales en los cuales nos parece interesante conocer su opinión. ¿No le incomoda que le pregunte sobre ningún aspecto? No. Ninguno. ¿Cómo se ha sentido como secretario de Transparencia? Bueno, mire, este es un gobierno de transición, así hay que calificarlo. ¿Hacia qué? Hacia la estabilización del país, porque el gobierno lo que está es desmontando la estructura criminal que montó durante todos estos 12 años atrás el Partido Nacional. Y entonces eso nos ha llevado tiempo y solo eso ha consumido prácticamente el primer año de gobierno. Y a su vez viendo la manera de cómo impulsar el proceso de desarrollo del país. Hasta ahora, por ejemplo, hemos rescatado la Corte Suprema de Justicia. Vamos por el Ministerio Público. Y al decir rescatar, no quiere decir que lo ha rescatado el gobierno, lo ha rescatado el país. Porque usted fue testigo del proceso transparente, cómo se seleccionaron los candidatos que finalmente llegaron al Congreso Nacional. Eso lo que nos da garantía de que tenemos una corte muy diferente. No es que tenemos la corte celestial, tenemos una corte muy diferente a la que había antes. Lejos de la celestial, por supuesto, eso lo entiendo. No sea parte de ese acápite. ¿Por qué dijo usted cuando los 45 fueron puestos en la palestra, que presuntamente ya eran abogados que ya venían, como diría mi abuela Laura, despercudidos?
por la Junta Nominadora, creo que ese término lo entenderá bien. ¿Por qué dijo usted que ahí se habían filtrado indeseables? Porque es cierto, habían indeseables. ¿Qué significa indeseables? Eran personas que tenían antecedentes muy feos y que nosotros los abogados sabemos quiénes son. ¿Se filtraron en los 15 sí, finalmente? Se filtraron, no, en los 45 iban. ¿Y en los 15 no se filtró ningún indeseable? No que yo sepa. Habrá uno que otro que tiene sus problemas personales de conducta, pero los indeseables quedaron fuera, por cierto. Quedaron fuera. Muy bien. Después de la corte que dice usted ha sido rescatada en la visión que ustedes tienen desde el gobierno, ¿qué sigue con el Ministerio Público? ¿Cuál es la idea? No, pues yo entiendo que la idea, pero esa ya no es del gobierno propiamente, es cuestión del Congreso Nacional. Yo entiendo que aquí lo que debemos hacer es lo mismo que hicimos con la Corte Suprema de Justicia. Crear un mecanismo que nos permita a nosotros garantizar la transparencia de la selección del nuevo fiscal general. Desde ahora le anticipo que yo estoy en contra del manoseo de la ley del Ministerio Público, como se ha venido rumorando en el ambiente político. Fiscal adjunto también es electo, ¿no? Fiscal general y fiscal adjunto. Los dos. ¿Cómo piensa usted ese modelo de selección evadiendo los acuerdos políticos que ya incluyeron la elección de la Corte Suprema y que en un documento los enumeraron, que acordaban los políticos la elección de la Corte Suprema, una reforma constitucional para facilitar la SISI, la elección del fiscal general adjunto y otros asuntos? No dijeron el fiscal general adjunto, dijeron que iban a hacer reformas a la ley del Ministerio Público. Desde luego, sí. Ahora, no se sabe qué reformas son porque no las dijeron, pero esas que se mencionan, yo estoy totalmente en contra. Me opongo totalmente porque sé que el propósito de ese rumor, quien lo está impulsando es porque quiere manosear el Ministerio Público. Y eso no es correcto, definitivamente. ¿Y de qué reformas están hablando? Bueno, mire, el rumor es que quieren poner un segundo fiscal general adjunto y quieren elevar a nivel constitucional la dirección de fiscalía. Dos cosas absolutamente innecesarias, porque otro fiscal adjunto, ¿para qué? El fiscal adjunto actual, según la ley, se encarga de la administración. Desde luego. Y el fiscal el general es el gran conductor, el director, el que gobierna. Entonces, ¿qué va a hacer el otro fiscal general adjunto? La primera explicación o interpretación que uno superficialmente se haría, doctor Orellana, es que necesitan ampliar un poco el pastel para repartírselo entre los partidos políticos, porque a 3 comensales 2 platos no cuadraría. Entonces necesitan elegir fiscal general adjunto, otro fiscal general adjunto o en su defecto elegir director de fiscales para que haya 3 platos para 3 comensales. ¿O esa es una interpretación demasiado infantil? Pues en Honduras todo es posible porque aquí todo es infantil e ingenuo. Vivimos una etapa de infantilismo todavía, definitivamente. Entonces, ¿cómo debe ser la elección de un fiscal para alinearlo con una visión de un país que quiere rescatar al sector justicia? Bueno, mire, el fiscal general, en primer lugar, debe ser alguien que tenga una visión clara de la justicia hondureña en general, no solo penal. Están equivocados quienes creen que el fiscal debe ser un especialista en materia penal, porque el fiscal tiene muchos temas que abordar. Va desde el ámbito penal hasta el ámbito, por ejemplo, arqueológico. Ahí está la Fiscalía de Protección de los grandes obras de nuestros ancestros. Del patrimonio cultural. Del patrimonio cultural. El problema de las etnias. El tema de la mujer, el tema de la niñez, el tema de los derechos humanos. Es un universo el que tiene el Ministerio Público. Tiene medicina forense, tiene investigación. Los derechos humanos. Todo el medio ambiente, exacto. Entonces, es un error pensar que ahí deben ir penalistas. Claro. Debe ir un abogado con una visión clara, holística del problema del sistema de justicia. Pero si va un penalista que lo único que ha hecho es ir a un juzgado a defender casos, sí, ese es un mal fiscal.
ese debe estar ahí abajo, llevando casos. Ujú. Pero la visión política de la institución debe dársela a alguien que tenga una visión más amplia que un expediente judicial. ¿Solo va a ser bueno un ¿Cómo? fiscal que sea de libre? No, aquí hay abogados magníficos que pueden ser perfectamente fiscales. Lo que pasa es que aquí la tradición ha sido que el gobierno pone a quien es de su partido político. Por ejemplo, en mi caso yo salí, entre otras cosas, porque soy liberal. Pero no necesariamente por eso, porque en mi caso fue sui generis. Porque mandaron una lista, se eliminó la comisión, se disolvió, que presidía el cardenal. De esa lista descalificaron a todo el mundo y solo quedé yo, que era un desconocido. En la lista que pasó por las manos del fiscal, del cardenal. La lista la mandó el cardenal en Sí. representación de la comisión, En esa que lista era un iba montón usted. de gente. ¿verdad? Y ahí iba yo. Pero yo no era el candidato del partido. El doctor Carlos Roberto Reinas, quien tenía como candidato al abogado Armando Aguilar Cruz. O sea, que viene a presumir usted aquí que usted casi fue electo en los altares. No, que yo... en los altares. No, porque yo fui yo era relleno. Porque el candidato del partido era Armando Aguilar Cruz, un magnífico jurista. Eminente abogado, Eminente, por supuesto. una eminencia. Sí, sí, sí. Entonces me dijeron, presenta los papeles de relleno. Yo los presenté. Préstame la cédula, mundo, que te voy a meter. El asunto fue Perdón que- por hablarle en esos Sí, términos. claro. Descalificaron a todo el mundo y solo quedé yo. Entonces se veían el problema de qué hacer. Cuando quisieron volver a solicitar la lista, no, ya no existe la comisión, ya se disolvió. Entonces había que elegirme sí o sí. En esas condiciones, yo pude poner condiciones. Ajá. Y mis condiciones fueron un presupuesto rigoroso, seleccionar al personal mediante concurso, no con visión partidaria, y que aprobara un nuevo código procesal penal, porque con ese que había de 1906 no iba a hacer nada. Las dos primeros me los cumplieron. El código procesal penal se atrasó por miles de cosas. Sin embargo, fue en el Ministerio Público que se elaboró ese código. El original, la versión original, participó Chemita Palacios, el doctor Barrientos Pellecer, Ujú. el doctor Tijerino, Tico, este último, y el otro guatemalteco, el doctor René Suazo Lagos, el abogado Dagoberto Mejía, el abogado Manuel de Jesús Suazo, Martínez Suazo, ¿qué más? Hubo alguien más que participó. Hubo alguien más que participó, eran aproximadamente 6 juristas, fueron los que elaboraron el proyecto de la versión que se presentó al Congreso Nacional y luego sufrió muchas modificaciones hasta que quedó, Ujú. no el actual, porque el actual ha sufrido muchas modificaciones, pero esos fueron los autores originales del proyecto. Escucho con frecuencia que algunos abogados de éxito en Honduras se identifican como los abogados de los fiscales de la primera generación y hablan con cierto orgullo de haber participado en el Ministerio Público cuando usted era fiscal. Partiendo de esa premisa, cabe preguntarnos ahora, ¿por qué el Ministerio Público y la acción de los fiscales y el día a día de una institución clave para la seguridad jurídica del país se desfiguró tanto? Porque lo manosearon los políticos. Ese es el problema. Por eso es que yo estoy preocupado con esa pretendida modificación de la ley del Ministerio Público. Pues sería cambiarlo de manos nada más. ¿No? Porque yo creo que es cuestión de manoseo político y eso no está bien. Ya manosearon mucho la institución, la han destruido prácticamente. Hoy está en unas condiciones deplorables. Mire usted, los muchachos andan en la calle porque no les han podido cumplir los aumentos que eran obligatorios, legales, y son su derecho. Por 6 Dios. semanas de conflicto Pero- público pero tienen. años de estar así. Sí. Y los del UFERCO han estado peor. Usted sabe que hay sus funcionarios del UFERCO que hace 3 años reciben un lempira mensual de sueldo. ¿Por qué?
porque como ellos, cuando estaban con Lufesic, ellos tenían un plus y entonces recibían dinero y ellos se comprometían a préstamos, a cosas. Entonces, y con cuando las pasaron a deducciones, UFERCO, les quitaron el recibían plus menos y con además las les redujeron el deducciones presupuesto. les quedan en un lempira. Y eso es pura represalia de la institución contra ellos por haber actuado bien. Eso es lo peor. ¿Sí? Ellos han buscado el apoyo de la institucionalidad, me buscaron a mí, fueron al Ministerio de Derechos Humanos, allá les dieron protección al mecanismo que tienen ahí porque los están persiguiendo. Ya demandaron ante los tribunales, pero esas son injusticias. Eso lo están haciendo con sus propios personal en la fiscalía. ¿Se puede usted imaginar? ¿Qué institucionalidad la que hay ahí? Es una institucionalidad injusta. Entonces yo creo que todo eso, esos muchachos deben ser atendidos, definitivamente. Los fiscales deben ser atendidos porque han sufrido mucho el manoseo político partidista en la institucionalidad. Y eso es culpa de ellos, de los partidos que han destruido esa institución. ¿Verdad? Entonces, deben atender. Definitivamente deben atender. Hay, desde luego, al interior del Ministerio Público una inequitativa distribución del presupuesto. Porque ¿cómo es posible que teniendo tanto presupuesto no hayan previsto los aumentos salariales a los muchachos? Está establecido en la norma. Es obligatorio. Habrá que ver si no incurrieron en responsabilidad las autoridades al no hacer esa distribución adecuada de acuerdo con la ley, porque es legal, están pidiendo. Bueno, ahora están en las calles, ahí están las consecuencias. Desde hace tiempo se ha venido planteando el problema, no lo han atendido las autoridades supremas del Ministerio Público y ahora han querido derivarlo al Ejecutivo. Y el problema no es del Ejecutivo, el problema es de ellos que no han sabido administrar. ¿Qué otros líos, además del administrativo y del funcionamiento orgánico de una institución como esa, ha traído la politización en el Ministerio Público? Bueno, el nombramiento de personal, que ha sido orientación política, definitivamente. Entonces, mire, cuando yo fui fiscal, nadie fue nombrado por orientación política. El director de fiscalía era René Velázquez. René Velázquez no era un militante activo de un partido político, era un abogado en ejercicio. El subdirector era Dagoberto Mejía, Pineda, que luego pasó a director. A quien no podían acusar de correligionario suyo, ni mucho menos. Porque además, ese sí era nacionalista. Sí, por supuesto. El fiscal de la Constitución era Nalo Hernández, el hermano del expresidente. Sí. Es nacionalista también. Brillante catedrático universitario. Prominente todo, abogado. Sí, prominente. Yo lo seleccioné, es decir, ellos participaron en los concursos y fueron seleccionados por su eminencia, por su capacidad. Desde luego. Eran grandes no abogados. por el color del carnet que llevaban en el bolsillo. Y así lo fuimos distribuyendo. Bueno, en René Sosa Lagos. René Sosa Lagos no tenía conocido filiación política. Después se identificó como liberal con el tiempo. Pero yo no lo conocía como activista político. La última pregunta que me queda es, ¿qué recomienda usted para elegir un fiscal a la altura de lo que Honduras necesita en los próximos meses? Me lo responde después de una primera pausa, si le parece, doctor. Con gusto. Un minuto nada más para la publicidad. Señor exfiscal, ¿qué recomienda usted? Pero por favor, con los pies en el piso, en esta realidad durísima que es así muy a pesar nuestro. En esta realidad de políticos comprometidos y con todas las bajezas que usted les conoce. ¿Qué recomienda usted para que se elija un fiscal a la altura de lo que Honduras necesita, entendiendo que esa elección la van a hacer los políticos en el Congreso? Bueno, un abogado que tenga experiencia judicial, por supuesto que sí,
pero que tenga una visión más allá del expediente judicial, que vea la problemática de la seguridad jurídica y del sistema de impunidad con mucha claridad, porque solo él o ella con esa visión podría enfrentar los monstruos que hay en Honduras sobre este tema. Por ejemplo, usted tiene aquí un caso muy claro de personas que han luchado contra el sistema y tienen claridad sobre cómo enfrentarlo. Y es los jóvenes que están en UFERCO. Ellos en UFESIC se enfrentaron al sistema. Pusieron a temblar a todo el mundo aquí. Al presidente del Congreso Nacional, al presidente de la República. Y eso desafortunadamente la comunidad nacional aún no lo ha valorado adecuadamente, porque ha dado la espalda a esa unidad que hoy es UFERCO. Esa gente que está ahí es de gran valor y su director tiene un supremo valor, Luis Javier Santos. ¿Usted lo recomienda para fiscal? No, porque si lo recomiendo no lo eligen. Mejor dejémoslo ahí. A mí me encantaría que él fuera, pero no puedo recomendar, porque solo va con mi impronta y ahí no va a quedar en el campo. Recuerda que este país promueven casi aquellos que están lindando en la delincuencia. ¿Cómo? Que están lindando en la frontera con la delincuencia. ¿Qué dijo antes de esa frase? De la delincuencia. Que en este país se promueve a esta gente. Entonces, muy difícilmente se va a promover a alguien como Luis Javier Santos, porque le tienen miedo. Mire, ¿a quién más le tiene miedo la clase política aquí de todos estos fiscales? A Luis Javier, porque ya los puso a temblar a todos. A todos, absolutamente a todos, le tienen miedo. Ese es el fiscal que deseamos. Un modelo así necesitamos. Pero, ¿quiénes son los que eligen, mi querido Darío? Son aquellos que han sido perseguidos por él. Recuerde usted que hay muchos nacionalistas y de otros partidos que los tiene procesados, que los han investigado desde la MASI. ¿Cómo van a votar por él? Igual no van a votar por otro que igualmente ha tenido que ver en temas contra ellos. Entonces a ellos les conviene alguien cómodo, cómplice, complaciente, alguien que les vaya a favorecer a ellos. ¿No está de acuerdo usted en que se reforme la ley del Ministerio Público en el momento en que se elige un nuevo fiscal general? No, es que ya desde que se está pretendiendo la modificación en esos términos, en lo que yo le digo... Se está queriendo manosear la elección del fiscal. Si fuese el proceso de selección, yo estoy de acuerdo. Eso es lo que debemos estar viendo, el proceso de selección, como hicimos con la Corte. Eso lo promovió la Presidenta de la República. ¿El proceso de selección del fiscal cómo será? Bueno, será como está ahorita, que sabemos que no es bueno. Con una junta de selección que entreviste candidatos y los proponga al Pleno. Una junta de selección que esté integrada por gente que no debía estar ahí. No tiene que estar ahí. Entonces hay que poner otra gente para que sea más técnica la evaluación. ¿Cuándo debe ser la elección del nuevo fiscal? Bueno, yo entiendo que es en agosto, pero debe ser antes, unos mensajes. Mientras, ya debían de estar en eso. Mientras eso llega, ¿cómo debería resolverse el problema del Ministerio Público de hoy, con fiscales tomándose carreteras, con fiscales en las plazas públicas, con una institución detenida, con medicina forense paralizada completamente, con cadáveres que cumplen 24 horas expuestos en lugares públicos y no hay quien los levante? A esos extremos estamos llegando. ¿Cómo debería resolverse hoy el lío de esa institución, doctor? Bueno, el Congreso Nacional debe interpelar al fiscal general. Y si no da respuesta, someterlo a juicio político, definitivamente. Esa es una barbaridad lo que está ocurriendo ahí. Pero es responsabilidad del Congreso hacer eso, interpelarlo. Ya no es una cuestión de justicia ante los tribunales, es una cuestión de justicia humana ahí en la institución. Es un problema de manejo de personal inadecuado dentro del Ministerio Público. Y es responsabilidad exclusiva de la Fiscalía General Adjunta, porque no es del fiscal general. Recuerde que es el fiscal general adjunto quien administra el presupuesto de la institución. Entonces ahí
hay que interpelar a los dos, tanto al fiscal general como al fiscal general adjunto que tiene esa responsabilidad. Y si no dan respuestas adecuadas, entonces someterlo a juicio político. Pero hay necesidad de tomar decisiones ya, porque esto no puede prolongar. Hablemos de otros asuntos, don Ángel Edmundo. ¿El gobierno que usted integra persigue la corrupción? Bueno, mire, nosotros desde mi posición lo que hacemos es prevenir, evitar. Nosotros no la estamos persiguiendo como Ministerio de Transparencia, porque no es nuestra labor. Para eso está el Ministerio Público. Nosotros lo que hacemos es crear las condiciones para evitar que la corrupción prospere. ¿Cómo lo hacen concretamente? Bueno, en primer lugar, creando las condiciones más transparentes en las compras, por ejemplo, las compras. Usted ha visto la lucha que hemos emprendido nosotros en contra de las compras directas. Por ejemplo, el intento de incorporar en las disposiciones generales un capítulo total para las compras directas del presupuesto. Nosotros nos opusimos desde el ministerio. ¿Quién intentó eso? No, estaba en las disposiciones, en el proyecto de disposiciones. Entonces nosotros nos opusimos radicalmente de frente y se eliminó, ¿verdad? Tanto el Congreso como el Ministerio de Finanzas estuvo de acuerdo en eliminarlo, porque creaba las condiciones para que se generaran o se impulsaran, se potenciaran los más bajos instintos de los funcionarios. Una atmósfera que invita al pecado. Así es. Por decirlo en términos novelescos, digamos. Así es. Usted debe dedicarse a la literatura. Tiene un florido discurso. No me cambia el tema. ¿Usted no ha escrito algún cuento? Ya va usted como boxeador apegando hacia el otro. Ya va usted con agresiones de tipo personal. No. Ya llamándome cuentista. Hasta caricaturista llego, que es distinto. Y extraordinario, por supuesto. Muchas gracias. La Secretaría de Transparencia tiene muy claros sus propósitos. Tiene instrumentos, tiene herramientas, tiene músculo para lograr su cometido. Hacia eso estamos avanzando. Mire, en primer lugar, hemos avanzado en materia de la contratación porque sí se han incorporado normas en las disposiciones generales gracias a la contribución de la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, que ha aceptado todas estas modificaciones y, por supuesto, de la aprobación del Congreso Nacional. Y hemos avanzado en esto. Hoy, por ejemplo, todos los planes de adquisiciones no son aceptados por finanzas si no son debidamente validados por el Ministerio de Transparencia. Eso es importante. En todos los casos. Todos los casos. Entonces, ONCAE está ahí presente y hemos estado trabajando con los ministerios y hemos avanzado bastante, que eso es dar más transparencia a las compras. Luego, hemos aperturado el registro de proveedores para darle más participación a las MIPYMES y ir eliminando ese secuestro que tienen del Estado las grandes empresas que se han dedicado a destruir el país, porque con esos contratos amañados que han hecho, al final de cuentas el que ha sufrido es la calidad del producto, del servicio que dan y que se traduce en una mala escuela, en un mal producto comprado y al final que sufre el pueblo hondureño. También hemos avanzado en materia de contrataciones en los catálogos electrónicos, que es con el propósito de hacer compras masivas que ahorren al Estado enormes cantidades de dinero y que participen la mayor cantidad de empresas posible. Que sea más flexible, más, porque todo se hace electrónicamente. En otras materias sí estamos un poco menos, porque no tenemos eso que dice usted, músculo. Por ejemplo, en materia de control interno. Nosotros tenemos un sistema de control interno, pero es un sistema que es a nivel de manual. No es mandatario, no es compulsivo. Entonces lo hacemos a través de comités de control interno que se instituyen en las organizaciones del Estado con sus propios funcionarios y ellos se dedican a verificar en los procesos, tanto de decisión como de ejecución presupuestaria,
y identifica las irregularidades que podrían estar dándose para modificarlas, buscar la forma de cómo rectificarlas. Y eso es bueno porque se enriquece y se fortalece el proceso, de suerte que al final estamos en capacidad de detectar el momento en que un acto irregular se puede dar, o que para evitar que crezca, que se genere una irradiación como para crear una red. De acuerdo, pero sería más efectivo si tuviese poder coercitivo para que esa persona no sea nada más un ente de buena fe. Así es, porque una especie de monje, una especie de sacerdote que puede quedarse gritando en el desierto en medio de tanto lobo. Así es. ¿No le parece? Sí, y entonces, en ese sentido, ustedes tendrían que proponer, al menos, una reforma a la Ley de Administración General del Estado, los procedimientos administrativos, etcétera. ¿No le parece? En eso estamos. Hemos estado contactando, por ejemplo, para conocer los sistemas en Chile, en México, en Colombia, en Argentina y en República Dominicana, y estamos en capacidad en este momento de tener el apoyo de la cooperación internacional para crear un mecanismo que nos permita tener una verdadera normativa de control interno, y estamos en eso. Hemos convocado a las instituciones, ya mandaron sus representantes todos, estamos trabajando en eso, estamos en una evaluación del actual sistema y luego hacer una propuesta que antes de que finalice el año lo va a estar en el Congreso. Doctor Orellana, nos queda la impresión aquí en la llanura, aquí en el pueblo, aquí en la sociedad hondureña, que casi solo a usted se le escucha hablar de la idea de traer a Honduras una comisión internacional de lucha contra la corrupción y contra la impunidad. ¿Vendrá la Sisi a Honduras? Antes de eso me gustaría terminar lo que habíamos hablado del proceso que usted me pidió de transparencia. Ya culminamos lo que se llama la Estrategia Nacional de Transparencia. Nosotros la presentamos en agosto del año pasado y la presidenta la distribuyó entre los ministros. Hubo un problema ahí porque vino los huracanes y todo eso. Todos estos asuntos retrasó un poco el hecho de que se distribuyera el documento, pero ya está distribuido. Y a estas alturas todavía pues, los ministros no se han pronunciado. Me preocupa porque vamos a tener 9 meses prácticamente. Algo debe dar a luz. Va a pasar y algo debe dar a luz. Todavía no hemos dado a luz. A los 9 meses. Entonces, sí. Entonces, yo espero que en estos días se convoque el Consejo de Ministros para que se apruebe esto. Porque esa estrategia nacional de transparencia es el marco dentro del cual va a actuar toda la administración. Incluso es un documento, Darío, que el ministro Marcio Sierra ha utilizado para sustraer de ahí los indicadores de transparencia que son el fuerte, la columna fundamental, la piedra angular de lo que se llama el Plan de Recuperación de la Cuenta del Milenio. Y que ya fue presentado ante las autoridades de la Cuenta del Milenio en Manhattan por la misma presidenta de la República. Y se habló del documento, de la Estrategia Nacional de Transparencia, de manera que sí, es un tema que urge, que incluso en Viena se ha ido ya 2 veces a hacer planteamientos sobre este documento. Hemos tenido muy buenas referencias en otros países sobre el documento. Seríamos el segundo país en América Latina de tener una Estrategia Nacional de Transparencia oficial como política del Estado. Pero este atraso de los ministros realmente yo hoy diría que sería bueno plantearlo, porque de lo contrario se vería como que lo que hemos elaborado no responde a lo que se esperaba y que entonces aquí la idoneidad del titular del Ministerio de Transparencia quedaría en cuestión. Lo que podría pensarse que ya para esta evaluación yo sería uno de los tantos, o sería uno de los primeros en salir. ¿Es para afuera? Es para afuera que vas. ¿Qué vas? Hábleme de la Sisi. ¿Vendrá? Claro que sí. Mire, todas estas especulaciones de gente interesada por crear angustia en el pueblo hondureño de que no vamos a tener la colaboración de Naciones Unidas está promovido por quienes les conviene que una Sisi no venga. Esa es la pura verdad.
En las reuniones que hemos tenido con Naciones Unidas nos ha dado apertura total para hablar sobre los temas y proponer lo que nosotros estimemos. Y las últimas aproximaciones que hemos tenido, solo indican que va caminando todo. Va a venir una comisión de expertos en las próximas semanas que van a contribuir para identificar los supuestos casos que la CICI eventualmente conocería. ¿La ONU les ha puesto una lista de requerimientos? Solo dos. ¿Cuáles son? Uno, de que se derogue el decreto 116-2019. ¿Cuál es que ese? es el de la impunidad, Pacto de impunidad. el que protege a los delincuentes, diputados que robaron el Fondo Social Fondo Departamental. Social, exacto. Sí. ¿Y el segundo? Y el segundo, aprobar la ley de colaboración eficaz. ¿No les ha pedido las Naciones Unidas eliminar el Pacto de Impunidad 2.0 que usted El de la calificó amnistía, así, el sí. de la amnistía del año pasado? No, eso no. ¿Y eso está bueno según sus ojos? Bueno, es que mire, ese decreto es más amplio que el decreto de amnistía. Usted lo calificó Recuerde. de Pacto de Impunidad. Sí, pero es más amplio que eso. Ahí comprende una serie de cosas. Ese solo es una parte de todo el decreto. Pero protege lanas también. Mire, es que aquí quiero contarle lo siguiente. Fíjense bien. Cuéntemelo después de una pausa, si le Bueno, parece. claro, con gusto. Vamos a detenernos por última vez en esta conversación con el secretario de Transparencia del gobierno actual. Termine de contarnos, doctor Orellana, qué es lo que hace falta para dejar pavimentado el camino y que por ahí se deslice la CICI. Bueno, en este momento solo es que vengan los expertos, porque es una comisión que tiene que venir, está previsto en el memorando de entendimiento. Ya se han intercambiado notas en relación con los términos de referencia para seleccionarlos y luego comenzar, pero eso tiene que ser ya, porque inmediatamente que vengan comenzamos a negociar el convenio. ¿Quién va a financiar el funcionamiento de la comisión? Eso tiene que definirse en el convenio, pero el gobierno está a la mejor disposición de contribuir y Naciones Unidas también entiendo que va a abrir un fondo fiduciario para que países amigos puedan contribuir. ¿Es pero Honduras conveniente, está a la mejor disposición. ¿Es conveniente que un gobierno financie una comisión de este calado? Si se transa que va a ser a través de un fondo fiduciario, no importa porque el fondo fiduciario no es impersonal, ahí está alimentado por el que ofrezca. ¿Hay secretos en el acuerdo con la ONU para la CICI No. que no sepamos los ciudadanos de la calle? No tiene límite, por ejemplo, en tiempo no tiene límite, puede investigar para atrás hasta donde permita la documentación disponible sí, o la prescripción de los delitos. Sí. Y hacia adelante todo el tiempo que se ocurra. ¿La No CICI se sabe. puede investigar al gobierno de Manuel Zelaya? Claro, no hay límite. Y este gobierno, por supuesto que sí. Yo siempre lo he dicho, que la CICI, primero que va a investigar es este gobierno, porque es el que tiene. A Juan Orlando lo ha investigado la MASI, la UFERCO y la UFESIC. Tal vez algunas cosas quedaron pendientes ahí y esa las va a conocer la CICI, pero a nosotros nos va a investigar la CICI, por supuesto. ¿Usted mete sus dos manitos al fuego para decirnos esta mañana que en este gobierno no hay corrupción? No, eso no, porque yo no puedo decir que lo que está pasando en una alcaldía allá perdida o en un ministerio, allá en los mandos intermedios. Van a haber casos, por supuesto que van a haber. Pero el asunto, Darío, es que hoy no ha habido escándalos grandes de corrupción, ni escándalos pequeños de corrupción. ¿Por qué? Porque hemos venido creando las condiciones para prevenir que no haya corrupción. Que puede haber algún contrato amañado, perdido por ahí, que no lo hemos identificado, posiblemente. Pero las condiciones están dadas como para que lo identifiquemos en el momento oportuno. Otros dos asuntos, doctor Orellana, antes de que se nos escape totalmente el tiempo.
¿Usted está en contra de esa bulla que se tienen de que el auto acordado no funciona para las extradiciones y que hay que crear una ley? Bueno, yo le voy a contestar con un hecho concreto. Cuando yo era fiscal general, nosotros nos opusimos a una extradición solicitada por el gobierno de Estados Unidos contra un ciudadano haitiano, alegando que la solicitud no se apegaba a las normas internacionales e interamericanas que son ley en la República. Y la Corte lo aceptó, le denegó la extradición. El caso de Joseph Michel François. Exacto, el haitiano, el que vive en San Pedro. Ese caso, se operó esa normativa allá en 1996 o 97, ¿por qué no operar ahora? Es la misma normativa, existe, la normativa existe, el auto acordado es absolutamente innecesario. Es esa normativa la que rige, no es ese auto acordado. Ese acordado acudieron a él quienes no conocían que existía esa normativa interamericana e internacional. ¿Cuál es el parecer de la nueva Corte? No sé, no he platicado con ellos. ¿De quién es la idea de que aquello no basta y que hay que crear una ley para que enrede las cosas? Pues yo sospecho que esa gente es porque quiere hacer laberíntico el procedimiento para que nunca se vaya nadie aquí. Por eso yo he estado en contra de esa ley de extradición que quieren aprobar. Porque todavía ahí en el Congreso Nacional hay gente que tiene miedo de ser extraditada. ¿En ese Congreso Nacional hay extraditables? Yo no sé si hay o no, pero si... ¿Cómo no va a saber usted si es uno de los hombres más informados de este país? No, yo creo que aquí informados totalmente no hay, porque recuerda usted cuando se liquidó el Banco Continental, ni la Comisión de Bancos y Seguros se enteró de que aquella organización de Estados Unidos, de los gringos, designó a Continental como lavador de activos. La OFAC. La OFAC. Ni el día que salió el comunicado de la Comisión de Bancos y Seguros lo sabía. Porque aquí, Darío, esas decisiones no las conocemos nosotros. Son los gringos los que lo conocen. Cuando llega la solicitud a Cancillería, hasta allí, el canciller se entera. ¿Conoce usted los nombres de los 32 extraditables pendientes? No sé quién. Unos últimos aspectos sobre los cuales quiero escuchar sus opiniones, doctor Orellana. En los últimos días se ha debatido en los medios de comunicación el proyecto del gobierno para presentar en el Congreso, probablemente la próxima semana, una ley de reforma tributaria. Han saltado los desacuerdos dentro del mismo gobierno. ¿En el gobierno no hay armonía en la visión de cómo debe ser una reforma tributaria? Bueno, yo lo que le puedo decir, Darío, es que yo no conozco ese proyecto. No lo conozco porque todavía no ha sido sometido al Consejo de Ministros. Según la Ley General de la Administración Pública, antes de que vaya un proyecto al Congreso, debe ser conocido en el Consejo de Ministros. Así fue la ley de selección de magistrados. De acuerdo. Fue discutido en el Consejo de Ministros y aprobado en el Consejo de Ministros. No, nunca hubiera ido al Congreso. Hasta que llegue ahí, ese proyecto va a ser oficial luego de que se debata y se apruebe. Por ahora, ese documento, entiendo, no es oficial, es un documento presentado por una unidad del gobierno que está promoviendo un proyecto de ley que me parece que lleva principios loables como la equidad en la distribución de los presupuestos, de los impuestos. Porque esto de las exoneraciones, Darío, el problema es que aquí hay exoneraciones, condonaciones, franquicias, en fin, hay una gran cantidad de cosas que favorecen a los particulares, pero que desfavorece al Estado, pierde el Estado. Con exoneraciones así a granel, indiscriminadas. Con donaciones y donaciones. Y además donaciones, sí. Con donaciones, mire, todos los años condonan los intereses, las multas y recargos que le corresponden a las municipalidades por el no pago del impuesto. Sí. ¿Sabe lo que significa eso? Premiar al irresponsable. Sí. Pero al que pague el impuesto, nadie lo favorece. A ese nadie lo favoreció. Sí. Ya pagó. Es como cuando alguien firma un contrato de alquiler, de renta, para poner un ejemplo así chiquitito. Si se pasa 2 días, le van a multar.
si se adelanta una semana no lo premian. No lo premian, exacto. Pero eso es el particular. Pero el Estado Sí, bueno, premiando al sinvergüenza, por al eso. responsable. Pero otra cosa que pasa con esos, con esas condonaciones, lo que ocurre es que cuando no es lo mismo que yo deba al Distrito Central a que deba, por ejemplo, el Banco Atlántida. Porque ahí sí debe millones en recargos, multas e intereses en caso de que no pague a tiempo. Yo no, lo más que podría deberle son 1,000 pesos, pero yo son millones. Me va a hacer llorar. Me va a hacer llorar. Una condonación de ese tipo le favorece a una institución de esas en cantidad millonaria. Concluyamos, doctor. El procedimiento es que este proyecto de ley de reforma tributaria sea conocido en el Consejo de Ministros antes de pasarlo al Congreso. Eso es la ley, eso es lo que dice la ley. ¿Para cuándo está convocado el Consejo No, de Ministros no. para conocer ese asunto? No nos han convocado, No hay convocatoria. no. Entonces, mientras no haya reunión ahí, no se pasa al Poder Legislativo. Estaría en contra de la Ley General de la Administración Pública. Claramente dice que debe ser el Consejo de Ministros que debe conocerlo. Concluyamos escuchando una reflexión suya sobre el quehacer de su oficina, la visión que tiene, hasta dónde quiere llegar, qué propósitos quiere alcanzar y cuánta atmósfera de voluntad política siente usted alrededor suyo para llevarlo adelante. Séame lo más sincero posible. Bueno, mire, yo tengo la confianza y el apoyo de la Presidenta de la República y el expresidente de Zelaya. Hasta ahí lo dejo. Ahora, ¿qué pienso hacer yo? Bueno, yo pienso impulsar todos estos proyectos que le he mencionado. Y una vez concluido este proceso, pues yo diría que el deber, mi deber está cumplido y dejo construido un sistema que le va a permitir al gobierno tener más efectividad, más eficiencia y más eficacia en los procesos administrativos. Y ya me daré por satisfecho. Pero además de construirlo, además de consolidarlo, lo importante es llevarlo a la práctica de todos los días como mística de un gobierno, más allá de una administración de un partido, doctor, ¿no le parece? Sí, claro, pero yo creo, Darío, que eso le corresponde allá a gente más joven. Yo estoy, además de que tengo quebrantamientos de salud, yo soy un viejo, un anciano decrépito, ya no debía estar ahí, debía estar con mis nietos. En las rodillas, chineando. 6 preciosos nietos. Sí, pero eso de decir no, anciano decrépito no es aceptable. Usted es un atleta. Usted es un atleta. No es porque aceptable. vivo en el campo, por eso es que los hombres no tienen fecha de caducidad. Si no, va a decirme usted que a mí ya solo me quedan 60 años, que es lo que me separa de su edad. Pero vamos a concluir con lo siguiente. Bueno. La lucha anticorrupción, dice el designado presidencial que no está bien llevada. Él tiene en sus declaraciones frecuentes sospechas de que el gobierno no es transparente. ¿Cuál es su pensar sobre eso? Bueno, yo creo que el señor designado debía visitarnos un día para que le expliquemos lo que estamos haciendo en ONCAE, por ejemplo, en ONADICI, lo que estamos haciendo desde la Dirección de Transparencia, para que él se entere más a fondo de los avances que tenemos al respecto. Y seguramente va a cambiar mucho su pensar. Le agradezco mucho su presencia aquí, joven Ángel Edmundo. Gracias por haber estado. Le deseo un feliz día y un buen suceso en sus funciones. Igualmente a Espero usted. se haya sentido cómodo y regrese cuando quiera, por favor. Claro que sí. Lástima que ya no me llevo caricatura, pero espero que No, para la no próxima. guarde rencor en su corazón. Basta ver su biblioteca, doctor. Y usted las tiene a favor y en contra. Así es cierto, es cierto. Que ya es un mérito, Así ¿no? es, claro. Gracias y que tenga buen día. Igualmente. Ustedes también. Que Dios les acompañe y que el día sea exitoso. Gracias, Honduras.